7 de enero, estamos en la feria de Navidad todavía y las lecturas varían de un país a otro según se haya celebrado la solemnidad de la Epifanía del Señor el mismo 6 de enero o se la haya pasado para un día domingo. En la Argentina la celebramos el 6 de enero, por tanto vamos a meditar las lecturas que la liturgia nos ofrece en ese caso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada de la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice: Hijos míos, Dios nos concederá todo lo que le pidamos, todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios. Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo, manifestado en la carne, procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, de quien ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque aquel que está en ustedes, a través del Espíritu, aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo es muy cortito, es el Salmo 2, que viene a reafirmar. Siempre el Salmo responde a la lectura y en este caso es hacia quién es Jesucristo. Te daré las naciones como herencia. Te daré las naciones como herencia. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Por eso, reyes, sed prudentes. Aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Te daré las naciones como herencia, te daré las naciones como herencia. Cantado está por separado. Vamos a leer ahora el Evangelio tomado de Mateo capítulo 4, que dice así: Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, caminos del mar, país de la Transjordania,
Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Indudablemente, este Evangelio que estamos dentro de la feria de Navidad, analizando, nos trae esa reafirmación de la realeza de Cristo, de la divinidad de Cristo y de la humanidad de Cristo, que los reyes quisieron significar con el oro para el rey, incienso para el Dios y la mirra para el hombre. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que el Salmo nos hace cantar, ¿no? Porque le dice: te daré las naciones como herencia. Está hablándole a Jesús. Y el salmista es David. Y ya lo predice, ¿no? Y él dice: reyes por eso sean prudentes y aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando ríndanle homenaje, ¿no? Dice: voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Este Señor nuestro, que es el Dios hecho hombre, que es nuestro Rey y nuestro Señor, siempre gobierna la tierra, porque Él es la palabra hecha carne, por quien subsisten todas las cosas, por quien todo lo que existe comenzó a existir y a hoy se mantiene por Él. Y esta grandeza de nuestro Señor, que es Rey, Dios y hombre verdadero, se manifiestan en el Evangelio cuando se nos cuenta que Él, una vez que se enteró que Juan el Bautista había sido arrestado, se va para Galilea, se establece en Cafarnaúm. Muchas veces vamos a ver que en Cafarnaúm su casa de residencia era la de Pedro, ¿no? Y desde allí, dice, predicaba en todas las sinagogas de ellos, iba en todo momento, lo seguían multitudes de multitudes, que decía el salmista David. Dice: te daré como propiedad los confines de la tierra, pídemelo y te daré las naciones como herencia. Lo seguían multitudes y multitudes, dice el Evangelio. Y el Señor no solo proclamaba: conviértanse, que el reino de los cielos está cerca, sino que les daba la buena noticia del reino, les enseñaba a qué se refería esta buena noticia de Dios, Él que es la buena noticia, el Evangelio. Y también los sanaba y los liberaba de sus enfermedades, de sus aflicciones. Fíjense qué curioso, ¿no? Dice enfermedades y sufrimientos, afligidos por diversas enfermedades. Y a todos los sanaba, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y le llegaba gente de todas partes, tal como dice el Salmo. ¿Y cuál es la enseñanza central de la buena nueva que Él viene a traer? Porque Él sanaba, porque como hemos dicho, en Él estaba la verdadera realeza. Él es
el verdadero Rey y Señor del universo, como lo hemos proclamado en la fiesta de Cristo Rey, al terminar el año litúrgico anterior. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede sanar. Pero es ese Dios hecho hombre que acampó entre nosotros, que puso su morada entre nosotros y que vino a darnos vida, a comunicarnos su vida a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, de su Espíritu que nos dio en Pentecostés, que nos viene dado en el bautismo. Y por eso Él mismo, a través de su Espíritu, habita en nosotros. Somos templos de su Espíritu. Por lo tanto, al ser parte de este templo espiritual donde Él es la cabeza de la iglesia y nosotros miembros de su cuerpo, todos somos en cierta forma participantes de esa divinidad de Él. Somos miembros de su cuerpo y debemos andar como Él anduvo. El bautismo nos hace reyes, nos hace profetas y nos hace sacerdotes. Por lo tanto, en donde nosotros andamos, teniendo el Espíritu de Jesucristo dentro nuestro, hemos de hacer las cosas que Él hizo. Dice la palabra de Dios, no aquí, pero en otra parte dice, el que dice que lo conoce tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Él? Haciendo el bien, sanando, dando alivio, dando todo de su ser, ¿no? Porque dice que lo seguían multitudes, debe haber sido extenuante. Y Él se entregaba por completo para que lo conozcan al verdadero Dios, que es Padre, ¿no? Que conozcan al verdadero Dios. Y eso es lo importante, que también nosotros somos constituidos al tener su Espíritu en esos heraldos del Evangelio, proclamadores de la buena nueva. Y por eso está todo esto vinculado, el Salmo de David, lo que nos cuenta Mateo, ¿no? El tema este de que también dice, cuando Él se establece ahí, empezaba a hacer todos estos signos y señales, al punto que estando tan cerquita de Zabulón y Neftalí, dice, se cumplió también la profecía de Isaías que decía, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar de la Transjordania. Dice, el pueblo que se hallaba en las tinieblas vio una gran luz. Se cumplió la profecía porque Jesús estaba ahí. Al enterarse él de que Juan estaba arrestado, Juan el Bautista se va a la Galilea, se va a Cafarnaúm, y ahí queda muy cerquita ya de la tierra de Zabulón y de Neftalí. Él es la luz de la que hablaba el profeta Isaías, que dice, el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en la oscuridad, en las regiones de la muerte, se levantó una luz. Hemos recibido el Espíritu de Jesucristo. Él es nuestra luz. Pongamos a sus pies todas nuestras tinieblas, porque ya lo hemos visto, porque Él forma parte de nuestra vida, de nuestro ser. No puede haber tinieblas en nuestro interior, porque Él es la luz que ilumina todo nuestro ser a través de su Espíritu. Apartemos de nosotros todo lo que sea pecado, todo lo que sea no de acuerdo a la voluntad de Dios, que son sus mandamientos. Apartémoslo para que la luz de Cristo brille en nosotros, en nuestro interior, para nosotros mismos y para que lo podamos comunicar a los demás. Y eso es lo que nos dice San Juan en su primera carta, el apóstol, cuando dice, hijos míos, Dios nos concederá todo lo que le pidamos porque cumplimos sus mandamientos. Recuerdo una vez una mujer en uno de mis trabajos de la oficina. Ella se quejaba porque decía, yo voy a procesiones, hago las oraciones, y lo que le pido a Dios Él no me da, y estoy enojada. Cuando yo me enteré un poquito más acerca de su historia, de su forma de vivir, esta mujer vivía en adulterio. Dice acá San Juan que Dios nos concede todo lo que pedimos cuando cumplimos sus mandamientos, cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios.
Porque el Señor, cuando nosotros somos fieles, hay un texto en la Sagrada Escritura que dice: con el fiel tú eres fiel, con el íntegro tú eres íntegro. Es decir, cuando nosotros nos damos al Señor y queremos, con la ayuda de su gracia, serle fieles en el cumplimiento de su voluntad, de los mandamientos, que se resumen en el amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, nosotros ya vivimos en la luz de lo que hablábamos recién, en su luz, porque Él es nuestra luz. Iluminados nosotros damos esa luz a los demás. Somos como lámparas en el camino del Señor, alumbrando a su palabra para que pase a los hermanos, ¿no? Y Él no niega sus bienes a los de conducta intachable, nos dice otro salmo. Por eso es que yo les decía recién, saquemos de nosotros todo lo que sea pecado, lo que sea oscuridad, seamos como esas tierras de Zabulón y Neftalí que se vieron iluminadas por la presencia del Mesías. Y dejemos que su gracia nos conduzca, nos saque del pecado, que lleva a la muerte, al sufrimiento, a la enfermedad, a la esclavitud. Y dejemos que Él nos libere, como nos cuenta el Evangelio de Mateo. Liberaba a todos, por eso lo seguían y lo seguían. Y fíjense que acá dice, el mandamiento, dice Juan en la primera lectura, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Hay una fusión entre el Espíritu de Dios que está dentro nuestro y nosotros cuando nosotros cumplimos su santa voluntad, sus mandamientos. Y sabemos, dice, acá está Juan, que permanece en nosotros Él porque Él es por el Espíritu que nos ha dado, que Él nos dio, es su Espíritu, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu del Padre y del Hijo lo tenemos dentro nuestro. Y dice, queridos míos, también acá nos dice San Juan el Apóstol, no le crean a cualquiera que se considere inspirado, o sea, pongan a prueba la inspiración para ver si procede de Dios o no, porque hay muchos falsos profetas. ¿Cuántas cosas a veces nuestros hermanos separados de la Iglesia de Cristo, que se han constituido a veces en iglesias muchas iglesias, cuando Jesucristo fundó una sola en la cabeza de Pedro, pero ellos, de acuerdo a quien interpretan el Evangelio a su manera y alejados de la tradición de los apóstoles y demás, creen que lo siguen a Jesucristo y siguen a un Jesucristo falso. Porque por ejemplo, yo he escuchado evangélicos que son hermanos nuestros, ¿no? Eran separados de nosotros, de la verdadera fe. Y ellos dicen, por ejemplo, a veces uno ve los carteles que dicen, pare de sufrir, ¿no? Jesucristo nunca nos dijo que íbamos a parar de sufrir con Él. Es verdad que acá cuando Él nos libera a nosotros de lo que es esclavitud del pecado, es decir, de todo lo que es ajeno a nosotros, ¿no? Y que Él nos viene a traer la salud, la liberación, pero en lo que refiere al sufrimiento, el Señor nos ha dicho, vengan a mí los que están cansados y afligidos y yo los aliviaré. No dice, yo les voy a quitar la carga. Dice, lleven sobre ustedes mi yugo. El yugo de los maestros era el cuerpo de enseñanzas, los mandamientos. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán la paz. Y dice el Señor, en el mundo tendrán tribulaciones, nos dice en otra parte, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. También en otra parte nos dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice que vamos a andar sin sufrir. Estos signos que Él hacía justamente demostraban al pueblo su divinidad, que era Rey, Dios y hombre, como lo reconocieron los magos de Oriente, que eran no judíos, eran paganos. Pero ellos reconocieron esto, que Él
estaba manifestándole al pueblo con las sanaciones, pero sin embargo, no siempre Dios nos quita el sufrimiento. A veces lo hace en razón de que Él siempre vela por el bienestar de nuestras almas. Y cuando le pedimos algo, Él siempre nos da si nos conviene para el bien de nuestra alma. No materialmente hablando, sino que Él siempre se fija en la salvación del alma nuestra. De hecho, ya les conté que el Padre Pío tenía un sobrino carnal ciego, y cuando le preguntaban por qué él, que hacía tantos milagros, Dios a través suyo, por sus sufrimientos que él llevaba, las llagas de Cristo, las llevó por 50 años, ¿por qué le decían usted no intercede para que su sobrino se sane? Y él contestó, porque si mi sobrino recupera la vista, va a perder su alma. Entonces no sigamos a cualquier doctrina y sepamos que somos de Dios, como dice San Juan acá. Nosotros en cambio somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha, ¿no? Y en esto dice, distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración, que el Señor nos conceda un espíritu de docilidad hacia la obra del suyo que hemos recibido en el bautismo, y que si estamos en algún pecado, en tinieblas, en oscuridad, que se corra al sacramento de la reconciliación y de la confesión, que se abandone ese estado de vida, que llevemos una vida de acuerdo con el Evangelio, para que el Señor siempre nos conceda lo que le pedimos conforme a lo que es bueno para nuestras almas. Que así sea. Alabado sea nuestro Señor. Amén.